Bien, buenas tardes, bienvenidos a esta asignatura Legislación Laboral y Previsional. Hoy día ya estamos en la sesión número 6, ¿cierto? Vamos a activar conocimientos antes que todo y vamos a ver qué fue lo que vimos en la clase anterior. Los escucho. Chan. No. Vamos, revisen los apuntes, ustedes tienen que haber tomado apuntes. ¿Qué vimos en la clase anterior? Vimos los artículos, profe, y los incisos de los artículos de despidos. Ya, perfecto, muy bien, Luisa. Otra persona que me responda, ¿cuáles son los artículos que vimos? Vimos el artículo. Jimena. Vimos el artículo 159, que consiste en el desvínculo del... Nómbramelos nomás, vieja, nómbramelos. ¿Cuáles eran? Ya, el artículo 159, el 160, 161 y el 171. Perfecto, Jimena, gracias. Que otro me responda. Hay un tema principal que es una regla, ¿cierto?, con respecto a las desvinculaciones. ¿Cuál sería esa regla? Que siempre tienen que estar justificadas. Sí, siempre tienen que estar justificadas, pero Guillermo. Disculpe, justificada tiene que, primero que todo tiene que estar marcado dentro de lo que es la causal dentro del código. ¿Por qué razón fue desvinculado? Ya, perfecto. Muy bien, Guillermo. No puede inventarse, tiene que seguir la causal que está dentro del código del trabajo. Sí, Guillermo, tienes razón. Muy bien. La alumna Gato Luna. Cambia tu nombre, amor. Sí, profesora, disculpe, que de nuevo se me cambió. Es que yo no estuve en la clase de ayer y yo, como le dije, la busqué para verla y no la encontré. Y mi duda es, ¿qué es un inciso? ¿Un inciso? Porque yo leí los PPT y no ninguna parte decía inciso. Ya. Los incisos se les llama a los números que están dentro de un artículo. ¿Ya? Por ejemplo, el artículo 159 tiene 6 incisos distintos que tienen que ver con ese artículo. Por lo tanto, incisos es una forma de mencionar las diferentes causales que tienen que ver con ese artículo. Es que en ninguna parte del PPT decía inciso, entonces no entendía. No, es que no lo dice. Es que no lo dice. Es por eso que es bueno también estar presente. Ahora, asumo mi responsabilidad con respecto a subir subir las grabaciones, pero yo técnicamente tengo 48 horas para subirlo. Lo que pasa es que, claro, como tú no has estado presente, pasa que el día miércoles yo tengo 6 clases distintas. Entonces, el sistema, para yo poder subirlos al aula, tengo que hacer todo un proceso. Zoom primero los convierte y por la extensión de la clase demora mucho en convertir. Tengo que convertir clase por clase. Después tengo que tomar ese video convertido, subirlo a YouTube, que YouTube también lo procesa y que también demora mucho el proceso, y recién ahí lo puedo subir a la clase. Entonces, debido a la gran cantidad, ¿cierto?, no logro subirlas en el mismo día, ¿ya? Así que por lo regular el día jueves y a más tardar el día viernes están todas las grabaciones. Pero como te digo, con respecto al procedimiento, yo tengo 48 horas para subir las grabaciones, ¿ya? Dígame. Disculpe que la moleste. No, es que, mire, yo ayer tuve hora con mi hija a las 11 de la mañana, entonces no, en el traslado y todo, por eso yo no puedo estar en clase. Tengo que mandarle un correo a usted, o sea, dejar registro que yo no falté porque no quise. Sí, por supuesto. A mí no. A quien tienes que mandar el correo es al jefe de carrera, ¿ya? Al jefe de carrera le tienes que indicar, y él después te puede poner presente internamente, si es que amerita, ¿ya? Pero esa decisión la toma él, ¿ya?
Ya, Ok, muchas gracias. sigamos entonces. Bien, con respecto a lo que estábamos hablando, ¿cierto? Y Guillermo me decía que tenía que ver, ¿cierto?, con una razón en la cual dijera el artículo o algún inciso, ¿cierto? Pero aquí hay una regla más básica todavía, chiquillos, más básica, que estaba al principio de los PPT. Si alguien los imprime o si alguien los revisa o si toma nota de aquello, va a saber qué es. ¿Qué es lo más primario, por decirlo así? Es primario, en verdad. Profe, si es que O sea, dice que las causales de término de contrato, indemnización y finiquito, que salen las reglas básicas que deben terminar por una causa legal. Ya, ¿Ya? pero Solamente, antes de eso hay algo más básico, hay más primario todavía. Profe, ¿no Es de será perogrullo, es de la perogrullo. baja productividad? No, amor, no lo captan. Es tan básico como ¿Es de mutuo decir, acuerdo? ¿cómo? ¿Es de mutuo acuerdo? Podría ser, sí, en algunas ocasiones, Fernanda, en algunas ocasiones. Me refiero a que esto es tan básico, ¿cierto? Que para poder, ¿cierto?, indicar un artículo de desvinculación, lo primero que tengo que tener es un contrato de trabajo. ¿No es verdad? Eso es súper básico, po. Súper básico. Si no tengo un contrato de trabajo, pues entonces, ¿cómo desvinculo? ¿A quién desvinculo? ¿Sí o no? Esa es una regla súper básica, súper primaria. Para poder desvincular a alguien, antes tengo que tener un contrato de trabajo, es decir, lo tengo que haber contratado, po. Sino, ¿cómo lo desvinculo? ¿No es verdad? Ya, eso es una regla básica. La otra regla básica que claramente la dijeron y está muy bien, ¿cierto? Es que estos tienen que adecuarse a los artículos y a los incisos que ellos se incluyen, ¿cierto? Y tiene que estar además respaldado, ¿cierto? Ok. Dentro del artículo 159, ¿sí? Estos en su generalidad, ¿cómo lo podríamos mencionar o cómo lo podríamos definir? causales objetivas y determinación. Muy bien, causales objetivas, ¿cierto? Que no hay ninguna duda. O sea, yo tengo que desvincular a este trabajador, por ejemplo, porque se murió. Es una causal objetiva y yo no tengo ninguna duda, ¿cierto? O porque su contrato era a plazo fijo, por lo tanto, la causal es vencimiento de plazo convenido. ¿Sí? O porque el trabajador renunció. Es totalmente objetivo. No hay ninguna duda con respecto a aquello. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Díganme que sí, po. Pongan un dedo para arriba, un dedo para sí, abajo. sí, profe. Sí, Ok, profe. es que me quedo ahí y no sé si están escuchando o no. Perfecto. 160, ¿qué significa en generalidad? ¿A qué se refiere? Subjetivas. Subjetiva, perfecto. ¿Y esta subjeción, cuál es el hilo conductor de esta subjeción? ¿O a quién se le atribuye estos temas subjetivos? ¿Que caducen? No, no tiene que ver con la caducidad. ¿A quién se refiere estos temas subjetivos? ¿El trabajador? Ah, el trabajador, perfecto, exactamente, porque son, ¿cierto?, causales, ¿cierto?, subjetivos, ojo con esa palabra, que son atribuibles al trabajador. Es decir, el trabajador incumplió algo, hizo una conducta temeraria, tiene conductas de problemas de acoso, ¿cierto? No concurrencia, ausentismo, falta de probidad, ¿cierto? Y el último, incumplimiento de lo establecido en el contrato de trabajo. Ese artículo, inciso 7, que es el último del artículo 160, es el más utilizado. ¿Por qué es el más utilizado?
porque se refiere exclusivamente al incumplimiento del contrato de trabajo. Es decir, hay un documento en el cual dice todo lo que tiene que hacer el trabajador, ¿cierto? Entonces, este documento además está firmado. Por lo tanto, ¿cierto? Yo puedo decir, mire, usted tenía que hacer esta función, ¿sí? Y no la está realizando. O usted tenía que entrar a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana, dice acá, de 8 a 6, y usted está llegando a las 10. Por lo tanto, es un incumplimiento al contrato de trabajo, ¿cierto? Ese es el más utilizado, porque en general es el que efectivamente puedes tener herramientas de prueba, ¿cierto? Mucho más fehacientes. Todos los demás, efectivamente tenemos que tener absolutamente todas las pruebas, ¿cierto? Y que por lo demás no son tan fáciles de obtener y por eso son subjetivas, porque alguien puede acusar a un trabajador de injurias, ¿cierto? Pero, pero ¿cuál es la prueba de la injuria? Hay un correo electrónico, por ejemplo, donde él esté injuriando, hay una grabación, que muchas veces las grabaciones quizás no son tanta prueba, ¿cierto? Hay que tener las pruebas, efectivamente hay que tenerlas. Yo les voy a contar un caso que me sucedió a mí en el trabajo hace muy poco tiempo atrás. Resulta que un chico salió de vacaciones, ¿sí? Se fue de vacaciones, y es más, me enteré cuando yo también estaba de vacaciones. Estaba por allá arriba en un lago, en una cuestión, y me llaman. Ok, tenía que atenderle igual. Entonces me cuenta que un chico salió de vacaciones. El día antes de salir de vacaciones, lo mandaron a dejar un taladro a una empresa que era un taladro muy caro, ya que además era un pedido especial que hubo que comprarlo para poder vendérselo al cliente. Ok. Llegó este chico de vuelta con el taladro porque el cliente no estaba. Ya, ok. Lo dejó sobre un mesón. Al otro día, él se iba de vacaciones. Y resulta que al otro día, a las 6:30 de la mañana, aparece este trabajador estando de vacaciones, ¿ya? Y apareció y el joven se llevó el taladro. Pasaron los días, ¿cierto? 2 días, y el taladro no lo encontraban en ninguna parte. Al jefe de la bodega le constaba que este elemento lo habían traído de vuelta. Sin embargo, el subjefe de bodega, el jefe de bodega le dice, oye, ¿dónde quedó el taladro que dejó este niño? No sé qué. Entonces el otro le dice, creo que lo dejó en el mesón de las devoluciones, no sé qué, pero de todas maneras él vino a trabajar, pues sí que seguro que lo pueden llamar y le preguntan. Entonces el jefe mayor le dice, pero ¿cómo? Si él está de vacaciones, él salió de vacaciones ayer. No, le dice, si yo lo vi en la mañana, ¿cierto? Porque este subjefe llegaba muy temprano. Pero si yo lo vi, no está de vacaciones. Me llaman a mí por teléfono. Oye, Rosita, ¿está de vacaciones este gallo? ¿Cierto? ¿Firmó el comprobante? Sí, sí lo firmó. Sí, está de vacaciones. Se fueron a las grabaciones. Y efectivamente ven, ¿cierto? Cuando el joven entra a la empresa, entra por una puerta distinta, hace toda una malle por pasar por los lugares donde no había cámara, ¿cierto? Al llegar al patio donde estaba este subjefe, que efectivamente lo vio, se esconde detrás de uno de los vehículos estacionados, y sale y se ve saliendo con una caja. Esas eran las imágenes, ¿cierto? A todas luces, ustedes me pueden decir, bueno, ahí está la prueba, ¿cierto? O sea, lo pillaron, se llevaba la caja con el taladro. Cuando a mí me consultaron y me preguntaron, ¿cierto? Cuando yo estaba de vacaciones, lo primero que pregunté, ¿la caja iba abierta? No, la caja iba cerrada. ¿La caja tenía un logo del taladro, por ejemplo? ¿Las características, alguna cosa? No, era una caja de Caleu, que decía solo el logo Caleu, y la caja estaba cerrada. Ok. Entonces yo le dije, porque obviamente el chico seguía de vacaciones, y él juraba que seguía de vacaciones, ¿cierto? Entonces yo le dije, a ver, mientras está de vacaciones, no pueden hacer nada, ¿sí? Cuando regrese,
ustedes lo llaman a la oficina, ¿cierto? Les muestran la grabación y le piden explicaciones. Lo más probable es que en ese trance el chico se iba a poner nervioso, ¿sí? Y iba definitivamente a confesar y probablemente podríamos haber llegado a un acuerdo. Sin embargo, habiendo dado la sugerencia, no me hicieron caso. Lo llamaron por teléfono mientras el chico estaba de vacaciones. Le preguntaron por el taladro, le dijeron todo lo que tenía que decir. Bueno, finalmente, obviamente, se le despidió, necesidad de la empresa, por falta de probidad, por robo, ¿cierto? Indudablemente el cabro de igual forma fue a poner la denuncia, y adivinen qué, no, la empresa no ganó el juicio. ¿Por qué? Porque a él se le vio salir con una caja, no con un taladro. Y lo que él dijo en el juicio es que como él estaba de vacaciones, en esa caja llevaba su ropa, su uniforme sucio, que se le había olvidado llevárselo. La empresa no ganó el juicio. Imagínense, aún habiendo una grabación. Yo lo advertía, de todas maneras, que obviamente es la misión nuestra, ¿sí? Lo dije. En esa grabación se ve saliendo con una caja, no con el taladro. El juez esto no lo va a dar en favor a la empresa. Se los advertí, y así fue. Entonces, con esto les demuestro, ¿cierto?, que incluso a veces las grabaciones tampoco son suficientes. ¿Se dan cuenta? Entonces uno puede estar viendo una infracción infraganti, ¿cierto? Pero si no tenemos todas las pruebas efectivamente concluyentes, el juez va a dirimir en favor al trabajador. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes de eso? Estoy impactada. Estoy impactada. Profe, La Luisa siempre que impacta. Profe, pero se supone que ese taladro estaba a cargo del trabajador. En el momento que lo dejó en el día anterior y lo dejó en el mesón, ya no era su responsabilidad. Ah, pasa a ser responsabilidad de la empresa, pero no lo dejó donde correspondía, ¿o no? O sea, se supone que lo dejó en el mesón donde estaban las devoluciones. O sea, él cumplió con el procedimiento. Ah, entonces nada que hacer. ¿Te das cuenta? Entonces, el que a todo esto era un gerente nuevo, el que hizo todo eso, un gerente comercial nuevo, que claramente no tenía mucha experiencia en el tema, y yo se lo dije, no hagas eso, no lo llames, espérate que llegue de vacaciones, vas a tener un mejor resultado de la situación si tienes paciencia y lo esperas. No lo hizo. Así que, Pero, imagínense, dígame. No, si yo no, tengo historia. es que usted cuenta una historia y quedó mala. No, lo que pasa es que hace un tiempo una cajera, a ella el gerente la despidió por robo igual, po. ¿Ya? Después ella demandó a la empresa porque se supone que lo que él le mostró eran como grabaciones súper antiguas, po. Y él la echó por robo y ella los demandó y ganó el juicio porque ella dijo en el juicio que el gerente era como casi su cómplice, porque como que solo la denunció porque estaba como enojado con ella y cosas así. Porque si él hubiese querido, lo hubiese despedido en el momento que ella hacía esas cosas. No sé, pues un mes después. Y al final no sé cuánto. Le ganó el juicio a la empresa, por eso. ¿Viste? Claro, si eso es lo que sucede. Por eso uno tiene que actuar cuando se puede, actuar sobre la misma. Pero hay veces en que uno tiene que esperar un poquito, como en el caso que le estoy relatando. Ahí lo conveniente hubiera sido que te hubieras esperado, porque el gallo estaba de vacaciones, no estaba activo trabajando, ¿cierto? Y en el caso que tú me estás mencionando, ahí se activa esto que cuando dicen, es que usted si no lo dice al tiro, es como que le perdonó la vida. Por ejemplo, cuando un trabajador llega muchas veces atrasado, no podía esperar echarlo, ¿cierto? Porque estas acciones no son como acumulativas en el tiempo. Entonces tú no lo puedes echar. Imaginemos, en abril llegó todos los días atrasado. Y en mayo tú lo echaste
por los atrasos de abril. Entonces ahí el juez te va a decir, bueno, ¿y por qué no lo echó en abril? Entonces usted le está perdonando la vida. Usted está aceptando que el trabajador tenga esta mala conducta. A eso llegamos, ¿ya? Entonces, ténganlo por seguro que la ley del trabajo, la ley a lo mejor es lenta, a lo mejor es engorrosa, sí, pero la ley o los tribunales laborales, por lo regular, benefician al trabajador. Qué bueno, porque todos somos trabajadores, ¿cierto? Lamentablemente se meten en el mismo saco los trabajadores honrados y los que no lo son tanto. ¿Ya? Es así, la ley. Ahora, distinto es, ¿cierto? Y otro es otro tema y otro capítulo, el que efectivamente el trabajador le pague lo que le tenga que pagar o lo que haya ganado en el juicio. Eso es otro capítulo. ¿Ya? Eso va por otro carril. Pero A mí me pasó, yo les gané también. ¿Ya? ¿Qué pasó? Sí, porque Cuéntanos. es que lo que pasa es que un tiempo estuve trabajando en una empresa aquí cerca y caí hospitalizada. ¿Ya? Entonces le dije a mi pareja que por favor le llevara, porque como todavía no estaba conectado en línea el mandar ¿cómo se llama? ¿Las licencias? La licencia, le pedí que por favor me dieran 3 copias. ¿Ya? Entonces resulta que lo mandé a él a que fuera a dejar la licencia. Uh-huh. Y le dije, Mauri, por favor, sácale la firma, el RUT, le dije yo, y la fecha en la que recepcionó la licencia. Entonces ya, y me dio la copia, la guardé, qué sé yo, y a los días después me llega una carta de despido. Por no concurrencia al trabajo. Yo le dije, ¿pero cómo? Y ahí fue que los demandé, pues. Ya. Y me reintegraron, fuera que me pagaron todo. Ya, ok. Pero tú tenías la recepción de la licencia. Sí, yo por eso saqué esas copias, para tener respaldo de que lógicamente se fue a entregar la licencia el día que correspondía, que la recepcionó el día y la fecha. Perfecto. Y con firma y todo. Perfecto. Es lo que hay que hacer. Indudablemente es lo que hay que hacer. ¿Sí? Súper bien. Profesora. Dígame. ¿Después de cuántos días uno como máximo puede presentar la licencia? 48 horas. Ya. 48 horas. Hábiles, porque puede que te la entreguen un día, no sé, viernes en la tarde, ¿sí? Y la empresa no trabaja ni sábado ni domingo, entonces lo tienes que presentar el lunes. ¿Ya? Ok, sigamos entonces. Quedamos en el 160, ¿cierto? Que eran todo lo imputable al trabajador. Luego tenemos el artículo 161 que tiene que ver con necesidad de la empresa de servicio o establecimiento, ¿cierto? Y eso tiene que ver, ¿cierto?, con las razones técnicas y legales que una empresa puede tener para desvincular a un trabajador. Y aquí mencionamos 3, ¿cierto? Que era baja de productividad, ¿sí? Racionalización y modernización de la empresa, y la tercera, cambio de condiciones en el mercado. Es decir, entonces, cuando un trabajador es despedido por la necesidad de la empresa, artículo 161, una de estas 3 causales debe estar descrita con peras y manzanas en la carta de despido, ¿cierto? Los despidos nunca son verbales, porque eso es ilegal, porque te pueden acusar de cualquier cosa en la dirección del trabajo, ¿sí? Tiene que ser con una carta en la cual está dividida en 2 partes. Una es la causal de hecho, que es donde explica todo, el número del artículo, por qué fue, cuál es la causal que estamos atribuyendo, de qué forma, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego viene la causal de hecho, ¿cierto? Y la causal de hecho de derecho, de hecho y de derecho. De la causal de derecho es todo lo que el trabajador tiene derecho a recibir por este tipo de desvinculación. O sea, te vamos a pagar la indemnización por año de servicio, te vamos a pagar indemnización por, ¿cómo se llama?, por sustitutiva de mes de aviso, por años de servicio, y las vacaciones, feriado anual, proporcional, progresivo,
todo lo que tenga pendiente, y los días trabajados, ¿cierto? Si es que el mes todavía no ha terminado, y todos los días trabajados. Además, ¿cierto? Se debe informar que las cotizaciones están pagadas, ¿cierto? Eso siempre se debe informar. Ahí no tienen, lo vamos a ver hoy día por qué hay que hacerlo y por qué es obligación, ¿ya? Además, con respecto al tema de las indemnizaciones, ¿cierto? Recordemos, la indemnización por mes por año es como dice la palabra, mes por año cumplido en el contrato vencido, ¿sí? Es decir, la persona que tiene un año cumplido va a tener un mes, ¿cierto? Por indemnización por mes por año. Es un mes por cada año, pero tiene tope hasta 11 años. Es decir, si tú tienes 12 años, 13, 14, 15, 16, hasta 30, si tú quieres, da lo mismo, te van a pagar 11. ¿Ya? Ahora bien, si tú tienes un año, 6 meses, un día, vas a tener derecho a indemnización de 2 meses, de 2 años. ¿Ya? Ahí hay que tener ojo. Es proporcional luego de cumplir el año, pero no antes. Por lo tanto, una persona que tiene 8 meses, 10 meses, 11 meses, no va a recibir una indemnización por año de servicio porque no tiene el año cumplido. ¿Ya? Ojo con eso porque es una pregunta muy recurrente. O sea, Maestra, ¿le puedo pasando hacer una el año, consulta? Espérame un poquito. Raúl, dígame. Mire, en recursos humanos a veces casi siempre se equivocan cuando hacen el finiquito, despiden a la gente, cuando les pagan los sueldos, que sea el finiquito. Casi siempre se equivocan. Yo me he fijado que la gente sale reclamando, las personas los trabajadores salen reclamando que les falta plata, siempre. Y reclaman contra recursos humanos. ¿Eso es habitual? ¿Pasa eso o no pasa? Es que va a depender del caso. Lo lógico es que tú hagas un buen cálculo, ¿sí? Por lo tanto, va a depender de la expertise que tengas en el departamento, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago yo para evitar cualquier duda con respecto a los cálculos? Y además le entrego el cálculo a las personas desvinculadas. Yo lo hago mediante la página de la Dirección del Trabajo. Porque hay un lugar donde tú puedes hacer simulaciones, ¿cierto? Entonces con eso tú te aseguras de que está todo en regla. ¿Ya? ¿Puede suceder? Sí puede suceder. Es que a lo que ¿Es voy yo es regular? que... No te podría decir si es regular o no. No lo podría decir, ¿cierto? De acuerdo a la experiencia que yo tengo y el conocimiento que yo tengo, puede suceder, pero va a significar que es por la expertise que tenga la persona que hace el cálculo. ¿Ya? Luisa, dígame. No, pues le decía que lo que usted estaba explicando, o sea, si el colaborador lleva 8 meses, no se le paga mes por año porque no lleva el año, po. Pero si lleva un año 7 meses, se le pagan 2 años. Exactamente o técnicamente un año, 6 meses y un día. Ahí ya son 2. ¿Ya? Técnicamente es así. Bien. Profesora, dígame. ¿Por qué cambió esa ley de los 11 años como máximo? Porque antes tenía entendido que eran todos los años. Si tenían 30 años, eran 30 años. ¿Y en qué gobierno fue? Si es que se puede saber. Militar. A partir de la dictadura militar cambió esa ley. Año, si no me equivoco, 82. Creo que fue el 82. Pero a partir de la dictadura militar cambió eso. Ahora bien, independiente que la ley diga eso, de todas formas hay algunas empresas que tienen convenios colectivos, ¿cierto? Y los sindicatos lo ponen en sus proyectos o en sus planillas de peticiones, que no se considere esa ley y que a los trabajadores se les pague todos los años trabajados. Pero tiene que ver con un convenio colectivo que hacen los sindicatos, ¿sí? Porque los sindicatos pueden acordar muchas cosas, lo que tienen que ver es que la empresa efectivamente acepte este convenio, ¿cierto? Y en algunas empresas efectivamente se les pagan todos los años trabajados. La otra forma también, hay algunas empresas que lo ponen como beneficio, y que una vez al año, por ejemplo,
permiten que los trabajadores, ¿cierto?, participen de una elección. Y a los trabajadores que los llaman a retiro, así le llaman. En las empresas públicas también existe eso, que es un llamado a retiro. Entonces las personas que son más antiguas, ¿cierto?, pueden negociar su salida. En algunas ocasiones les pueden pagar todo, en algunas ocasiones les pueden pagar la gran cantidad o la gran mayoría de años, ¿sí? Pero también es un acuerdo que va más allá de la ley. Insisto, la ley siempre va a poner los pisos. Todo lo que supere eso es acuerdo entre el trabajador y el empleador. Dijimos que los pisos, por ejemplo, ingreso mínimo mensual, el piso 326.500, ¿cierto? Dijimos que el piso del tiempo de jornada de descanso por colación eran 30 minutos. De ahí para arriba, 1 hora, 2 horas, es acuerdo con el empleador, ¿cierto? Si el piso de el pago de la hora extra, el piso son 50% del valor hora, ¿cierto? Adicional. De ahí hacia arriba, 100%, 150% es acuerdo con el empleador. Entonces, la ley nos pone un piso y de ahí hacia arriba es acuerdo. ¿Ya? Así funciona esto, chiquillos. Ok, y por último, ¿cierto? Tenemos el artículo 171. ¿Qué decía el 171? ¿Cómo se llama eso? ¿Autodespido? ¿Despido indirecto o autodespido? Perfecto, autodespido o indirecto. ¿A qué se refiere, cierto? Es prácticamente lo que dice el artículo, los incisos del artículo 160, pero esta vez es el empleador el que lo realiza o el que lo incumple, ¿cierto? Pero para aquello lo hace el trabajador, ¿cierto? Yo me autodespido como trabajador porque el empleador no está cumpliendo con lo que me ofreció. Es decir, en mi contrato dice que me tenía que pagar 500 y me está pagando 300. En mi contrato dice que yo trabajo de lunes a viernes, pero me está obligando a ir a trabajar de lunes a sábado y encima no me lo paga, ¿cierto? Entonces ahí es cuando yo puedo utilizar el autodespido, pero de todas maneras, y así como en todos los otros artículos, ¿cierto? Especialmente el 160, tengo que tener las pruebas suficientes, ¿cierto? Las pruebas suficientes. Si en mi liquidación de sueldo efectivamente dice 300 y el contrato dice 500, ahí ya tengo una prueba totalmente irrefutable. ¿Ya? ¿Preguntas? La Javiera levantó la mano. Profe, usted, o sea, lo que pasamos ayer decía que son las causales 1, 2, 5 y 7. Sí. Y si yo leo las 7, dice incumplimiento grave de las obligaciones. El Eso contrato. quiere decir que, claro, eso quiere decir que, por ejemplo, si yo incumplo las obligaciones o si mi jefe incumple las obligaciones que me dijo que iba a hacer. En el 167, ¿sí? Son lo que el trabajador incumple. En el 171.7 es lo que el empleador incumple. Ah, ya. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra duda con respecto a eso? ¿No? Ok, bien. Entonces, una vez que ya tenemos activos los conocimientos que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Y aprovechamos de hacer un resumen también, nos vamos al PPT de hoy día y que vamos a ver entonces el tema de los finiquitos. Vimos contratos, vimos indemnizaciones y artículos de desvinculación, los términos, ¿cierto? Y ahora vamos a ver el finiquito. Bien. Imagino que ustedes ven el PPT, chiquilla, avísenme. Sí, profe. Perfecto. Entonces, este PPT tiene que ver con los finiquitos de trabajo. Siempre un finiquito de trabajo, ¿cierto?, debe suscribirse ante un ministro de fe por contratos superiores a 30 días. Es decir, un trabajador que ha trabajado menos de 30 días, no es necesario hacer un finiquito. Eso es lo que la ley dice, ¿ya? Ahora, siempre es recomendable tener un documento en la cual diga que ese contrato se terminó y hubo una desvinculación mediante un artículo. Ahí tendríamos que ver. Profe,
Dígame. Profe, hola. En ese, si son menos de 30 días, ¿solo se cancelan los días trabajados? Sí. Sin Nada finiquito. más, nada más, Ay. nada más. ¿Ya? Ok. Entonces, esa es la primera, digamos, observación con respecto a la finiquito. Por otro lado, dice, debe escriturarse al término de la relación laboral, ¿sí? Por lo tanto, ¿cierto? ¿Por qué dice esto? Porque hay que hacer todo un cálculo, ¿no es verdad? ¿Cuántos años trabajó? ¿Qué vacaciones se le deben? Si es que le debo pagar días trabajados, etcétera. Es por eso que dice que se escritura al final de la relación laboral, es decir, cuando tú le entregas la carta de desvinculación al trabajador. Ahí se hace. Además debe ratificarse ante un ministro de fe, es decir, ante un notario, ¿sí? Ante la dirección del trabajo, ante una inspección del trabajo si es que no hay dirección, ¿cierto? Ante un presidente de un sindicato, por ejemplo, o si es que nada de eso hay y estamos en un pueblo al sur de Chile, en el registro civil. El oficial del registro civil también nos sirve como ministro de fe, ¿ya? Por tanto, siempre tiene que haber un ministro de fe. Dígame. ¿Puede repetirlo? Notario, ¿qué más? Notario, dirección del trabajo, inspección del trabajo, presidente del sindicato o oficial de un registro civil. Gracias. Ya. Y por último, este acto de finiquitar al trabajador, ¿cierto? Es liberador para el empleador. Es decir, entonces ya no tiene compromisos monetarios con él. No le va a seguir pagando sus días trabajados, no va a pagar las imposiciones, ¿cierto? Etcétera. Entonces, liberador, porque hasta ahí llegamos, ¿cierto? Ok, muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad, ¿cierto? Hasta ahí llegamos. A eso se refiere con que es liberador. Por otro lado, dentro del acto, ¿cierto?, de hacer el finiquito y de pagar el finiquito, incluso es más, cuando tú le entregas la carta de finiquito al trabajador, ¿cierto?, con esta carta que yo les mencionaba, que tenía que tener dos párrafos importantes, ¿cierto?, lo que tenía que ver con la situación de hecho y la situación de derecho. Además, tú tienes que entregar un certificado de cotizaciones pagadas, no declaradas, pagadas. Esto lo indica claramente la ley Bustos número 19.631. Profe, disculpe, en cuanto a eso de las declaraciones, o sea, si yo despido a la persona, no sé si estaré equivocado o no, Dale, dale. pero si yo despido a la persona y tengo las cotizaciones declaradas pero no pagadas, aún así, mientras que no se paguen como corresponde, igual tengo que seguirle pagando el sueldo. Sí. Ah, sí. Perfecto. Vamos a llegar a ese punto. Entonces, este caballero, que se llamaba Manuel Bustos, y por eso el nombre de la ley, él fue un sindicalista de la CUT durante muchos años, incluso a partir en dictadura, ¿ya? Él después, cuando llegó la democracia, obviamente fue senador de la República, y cuando fue senador, y en base a su experiencia, ¿cierto?, una de las leyes más memorables que él fue el creador, precisamente fue esto, la obligatoriedad del empleador a pagar las cotizaciones de trabajo, porque hasta ese minuto, que todavía sucede, claro está, pero en ese tiempo con mucha mayor razón, ¿qué hacían los empleadores? Descontaban, ¿cierto?, desde la liquidación en las imposiciones, pero no las pagaban, ¿cierto? Después, con el tiempo, apareció esta condición de que pudieran ser declaradas y que después las podían pagar, pero ese después, ¿cierto?, la ley nunca tiene como las atribuciones de obligarlos a pagar, ¿cierto? Y queda ahí en stand-by y puede pasar mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, aquí dijo este caballero y dijo no se puede poner término a la relación laboral si las cotizaciones previsionales se encuentran impagas. No puedo desvincular a un trabajador por necesidad de la empresa si no le he pagado las cotizaciones. Solo se excluyen algunas causales,
Por ejemplo, la renuncia voluntaria, porque se entiende que el trabajador se quiere ir por su propia voluntad, ¿cierto? El mutuo acuerdo, ¿cierto? Que también está muy relacionada, y por supuesto la muerte del trabajador, ¿sí? Porque ahí ya nadie va a reclamar nada, indudable, ¿no es verdad? Entonces, solamente se excluye en esos 3 causales, y que todas tienen que ver con el artículo 159. Pero todo lo demás, uno tiene que entregar el certificado. Paula. Profe, cuando una de las causales de término de contrato es necesidades de la empresa, ¿ya? Si después contratan a alguien para ese puesto, ¿uno puede hacer algo, demandar a la empresa o algo? Sí, sí puedes. Déjame terminar la ficha y te explico al tiro, ¿ya? Ya. Los efectos entonces que surgen, ¿cierto? Dice, si es que tú despides y no pagaste las cotizaciones, entonces el despido no está hecho. No te pueden despedir. No surge el efecto de que del despido si es que las cotizaciones no están hechas. ¿Qué pasa con eso entonces? El empleador está obligado a seguir pagándote las remuneraciones. Tú sigues acumulando tiempo de antigüedad, ¿cierto? Te tiene que seguir pagando todo lo que como que tú estuvieras trabajando. Y además, ¿cierto? Libera al trabajador de estar presencialmente, ¿cierto? Podría estar en su casa. Mientras no le paguen las cotizaciones, la empresa debe seguir pagándole los sueldos. Insisto, eso dice la ley. Si esto efectivamente en la realidad se da, debo darles la mala noticia que no siempre, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer acá como trabajador? Tiene que ver con la confianza que uno pueda depositar en la empresa donde está. No puedo esperar, ¿cierto?, hasta que me echen y que pueden pasar 1 año o que pueden pasar 2, para ir recién darme cuenta que no me están pagando las cotizaciones, ¿cierto? Eso también tiene que ver con tus responsabilidades, ¿no es cierto? Ahora, con esto no quiero decir que la culpa es del trabajador. No. O sea, aquí la responsabilidad del empleador, que si te descuenta las cotizaciones tiene que pagarlas, ¿cierto? Esa es responsabilidad legal de él. Pero por otro lado, tiene que ver, ¿cierto?, en la confianza, ¿cierto?, y en esto de la pertenencia, si es que efectivamente la empresa me da confianza para trabajar aquello. Entonces, por lo tanto, si pasan 2 meses o 3 meses y yo veo que no pasa nada, yo voy a preguntar, voy a ir a urgir, ¿cierto? Porque legalmente, chiquillos, hay algunas empresas que prefieren pagar las multas que les imponen antes de efectivamente pagar las imposiciones. Eso todavía sucede, aún habiendo esta ley. Entonces, no es beneficios, pero una de las formas en la cual uno puede atraer talento a la empresa es, por ejemplo, decir, oye, mira, en esta empresa nunca se han dejado de pagar las cotizaciones, ¿cierto? Somos súper responsables como empresa y nosotros pagamos todo lo que tengan que pagar. Es una forma de atraer talento. Mira qué importante. Karen. Eso es una forma de robo también. ¿Cómo? La derecha, esto es un robo que le hace el empleador, porque le están sacando sueldo para la imposición. Te escucho súper mal. Parece que tienes problemas con tu audio, pero entendí que era una forma de robo. Sí. Sí, claro. Claro que sí, pues. Indudable. Y aquí podría ejercer, ponte tú, ¿cierto?, el autodespido. Perfectamente puede ejercer el autodespido. Tú estás incumpliendo, porque dijiste que me ibas a pagar los aportes previsionales y no lo estás haciendo. Podría actuar como autodespido también. ¿Sí? En este caso. Dígame. Por ejemplo, si un trabajador trabajó, no sé, 13 meses en una empresa y después lo despiden y se da cuenta que nunca le pagaron, que como dice usted se las declararon, pero nunca le pagaron cotizaciones. ¿Cuánto tiempo tiene para reclamar o hacer algo?
Depende, porque si lo están despidiendo, ¿cierto? Y no le están entregando el certificado, inmediatamente él podría ir a la dirección del trabajo. Esto siempre, chiquilla, el tiempo es relativo dependiendo de la causal, pero por lo regular tú tienes hasta 60 días para hacer un reclamo, ¿ya? Ahora bien, de todas maneras, y es súper importante, que cuando tú recibes un finiquito, ¿cierto? Exista la forma de que tú le pongas, incluso de puño y letra, que se llama la impugnación, en la cual tú dices que te reservas el derecho, ¿cierto?, de reclamar la causal del despido, el no pago de las imposiciones, el que no te hayan calculado un bono de no sé qué, etcétera. Ahí tú puedes detallar todo lo que tú tengas la duda, ¿cierto?, y que tú tienes el derecho de impugnar. ¿Ya? Eso es importante ponerlo para que luego puedas hacer la reclamación. ¿De todas maneras lo puedes hacer? Sí, de todas maneras lo puedes hacer. Pero se entiende que cuando tú firmas un finiquito y no lo impugnaste, significa entonces que tú estuviste de acuerdo. Con todo, de igual forma tienes derecho a reclamar. Ahora, esos juicios son un poquitín largos, ya demoran un poco más de lo corriente. Ya en este minuto se están demorando aproximadamente, ¿cierto? Cuando un abogado pone un reclamo monitorio, que así se llama, se están demorando como alrededor de 30 días. Eso es más o menos lo que demora el proceso. ¿Ya? ¿Alguien más levantó la mano? No sé quién más. Era yo, profe, pero ya se me olvidó lo que iba a preguntar. Chuta, que las respuestas son muy largas, parece. Ya, sigamos. Aquí lo que están viendo en pantalla ustedes es un formato de finiquito, un formato, ¿ya? Si bien es cierto, hay distintos formatos de finiquito, todos deben tener las mismas cláusulas, ¿sí? O los mismos párrafos. Si ustedes se dan cuenta, este finiquito en su forma de redactar o de demostrar, ¿cierto? Tiene una muy parecida relación a los contratos de trabajo. En el primer párrafo, ¿cierto? Primer párrafo, indica lugar y fecha, igual que en el contrato, porque es relevante, ¿cierto? Recuerden además que legalmente para pagar un finiquito tienes 10 días hábiles. Eso dice la ley. ¿Puedes pagar antes? Indudable, pero el límite son 10 días hábiles, contados desde la fecha que está en el finiquito. ¿Sí? Entonces, eso es relevante con respecto a esa situación. Por otro lado, ¿cierto? Ahí indica la individualización de las partes, nombre y RUT del representante legal, de la empresa, ¿cierto? O, o representante legal y o empresa. Y además, indudablemente, el nombre del trabajador y su RUT. Aquí no se incluye fecha de nacimiento, dirección, estado civil, nada de eso se incluye ahí, solo nombre y RUT. Luego, ¿cierto? La primera parte, ¿cierto? Que tiene que ver con de qué se trata esto, ahí se menciona el cargo, en este caso era motorista, recaudador motorizado, el tiempo en que trabajó, ¿sí? Eso es relevante también porque tiene que ver con el pago de las vacaciones, por ejemplo. Ya el tiempo en que trabajó y la causal, el artículo del despido. Aquí solo se menciona el artículo. Nada más. En la carta es donde se le explica con peras y manzanas, ¿ya? Aquí solo se indica el artículo, que en este caso era necesidad de la empresa. Este joven tenía un contrato indefinido, se le contrató inmediatamente indefinido, ¿sí? ¿Se puede hacer eso inmediatamente indefinido? Sí, claro, sí, ¿cierto? Entonces, a este chico, de acuerdo al tiempo trabajado y al artículo aplicado, se le pagó la indemnización por mes de aviso porque no se le avisó de su despido. ¿Ya? No se le avisó, por lo tanto, si no le aviso, le tengo que pagar. Si le aviso con 30 días, por supuesto no se lo pago. Javiera. Profe, en el finiquito sí o sí hay que poner qué tipo de contrato era. Así como ya era un contrato a plazo fijo, no era un contrato indefinido, uno de obra y faena. No. En el finiquito lo que importa acá es el artículo aplicado. Eso es lo importante. ¿Ya? Ok. Ya.
Luego acá tengo un descuento de AFC, aporte empleador. Y aquí es lo que mucha gente pregunta. Mucha gente pregunta esto porque dicen que es impropio, que no se puede. Sí, efectivamente la ley lo indica, ¿ya? Cuando un trabajador está, desvinculado por el artículo 161, el aporte que ha hecho el empleador al seguro de cesantía se puede descontar, ¿ya? Se puede descontar desde las indemnizaciones. Ojo con eso. De las vacaciones tú no puedes descontar nada. De las indemnizaciones. Entonces, ¿cómo funciona esto? Me voy a adelantar un poquito a otras clases, pero ¿cómo funciona? La AFC, Administradora de Fondos de Cesantía, ¿cierto? Es la que administra el seguro de cesantía. ¿Cómo, de qué manera, ¿cierto?, se financia estos seguros? Se financia aportando el 3% del valor imponible de cada trabajador. Ahora, cuando el trabajador tiene contrato a plazo, el empleador aporta totalmente ese 3% y es costo empresa. Cuando el trabajador tiene un contrato indefinido, ¿cierto?, el empleador aporta el 2,4% y el trabajador aporta el 0,6% para completar este 3%. Cuando el trabajador tiene más de 11 años trabajado, no aporta la AFC y el empleador aporta el 0,8%, pero al fondo solidario. ¿Ya? Esa es más o menos la regla general. Entonces, cuando un trabajador, ¿cierto?, tiene contrato, lo han desvinculado por el 161, entonces el empleador puede, mediante un certificado que la AFC otorga, ¿cierto?, yo hago el descuento de todo lo que yo aporté a este trabajador como costo empresa. Eso lo dice la ley. Y en este caso, además, se le pagaron vacaciones proporcionales al tiempo que él trabajó. ¿Ya? Eso es más o menos la primera parte del finiquito. La segunda parte, ¿cierto?, habla, y aquí dice que se deja constancia, ¿cierto?, de que cuando él trabajó, se le pagó todo. ¿Cierto? Se le pagó todo, por lo tanto no tiene nada que reclamar, porque todos sus derechos estuvieron bien dados y no fueron vulnerados. Pero a partir del año 2014 en adelante, la Dirección del Trabajo hizo una jurisprudencia en la cual, ¿cierto?, mediante un dictamen, que había que poner esta clausulita en los finiquitos. Milagros, dígame. Quería saber cuál era ese fondo solidario que habló, porque cuando yo fui a cobrar mi finiquito me dieron, claro, ese fondo, y por varios meses. ¿Eso es algo de la MUNI o no? ¿Dónde cobraste el seguro de cesantía? En la AFC. No, pues no es de la MUNI. Claro. No es la MUNI, es lo que no, tú... No, porque me dijeron que si hacía unos cursos de la municipalidad me daban más meses plata, Pero y yo acepté. Está bien, pero tú estabas trabajando, tú tenías un contrato de trabajo. ¿Milagro? Sí. ¿Estabas trabajando? ¿O no lo escucho? Sí, estuve trabajando y me despidieron. Y te despidieron, perfecto. Okay. Claro. No tiene nada que ver la MUNI acá, ¿cierto? Cobró el seguro de cesantía en la MUNI. ¿Cómo? Cobró el seguro de cesantía por la municipalidad. Yo igual lo hice así una vez. No, en la AFC. Claro, y en la AFC ofrecían unos cursos de la municipalidad y si aceptaba me daban más plata. Y yo acepté y todos los meses, como 6 meses, me dieron plata, por eso. Ya, pero eso es otra cosa. Eso tiene que ver con un beneficio que da el Estado, ¿ya? Eso es una cosa adicional. Yo solo estoy hablando, ¿cierto?, de lo que otorga, de la obligación de aportar a los fondos de seguro de cesantía. ¿Ya? Lo que tú me estás hablando tiene que ver con un beneficio estatal, que es aparte y es adicional. ¿Ya? Eso tiene otro capítulo que no tiene efecto acá. Ya, profe. Ya, prefiero no explicártelo ahora porque si no nos vamos a alargar demasiado y no tiene relación, pero no es lo mismo. Javiera, dígame. ¿Profe, el finiquito solo se divide en estas 3 partes? No.
se puede alargar. Indudablemente. Esto es un contrato tipo, ya que está resumido. Yo les voy a adjuntar un contrato que está totalmente actualizado, revisado por un abogado, en la cual tiene bastantes más cláusulas que esto. ¿Ya? El finiquito. Perdón, finiquito. Ya es un finiquito resumido, que tiene las partes más importantes nomás. ¿Ya? Ok, sigo con lo que estaba entonces. Entonces, como les decía, a partir del año 2014 se debió poner esta cláusula para los trabajadores que tenían créditos sociales en las cajas de compensación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hasta antes de ese tiempo, ¿cierto? Los empleadores, cuando desvinculaban a un trabajador, podían hacerle descuento del préstamo o el crédito social, que así se le llama, que tuvieran saldos pendientes en la caja. Es decir, entonces, muchas veces sucedía que los trabajadores quedaban sin plata. Si debían 2 millones de pesos en la caja por el préstamo social que les habían dado y su indemnización, ¿cierto? Porque solo de la indemnización. Y su indemnización era de 2 millones, quedan cero, ¿cierto? Entonces se decidió que tenía que decidir el trabajador. Entonces el trabajador le preguntaban, ¿quiere que se lo descuente la empresa y la empresa lo paga o quiere pagarlo usted? Ahora, indudablemente que todos decían, que todos los trabajadores dicen hasta la fecha, no, yo lo pago, no se preocupe, yo lo pago, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con eso? Que la mayoría no paga, po. Claramente no paga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque además hay un efecto legal que no se produce. Cuando tú pides un crédito en un banco, ¿cierto? Y no pagas, lo más probable es que te embarguen algo, ¿cierto? Sin embargo, estos créditos sociales, por el hecho de ser un crédito social, son inembargables. O sea, no te pueden, la caja de compensación, a lo mejor te va a perseguir, sí, te va a mandar cartas, te van a llamar por teléfono, puede ser, pero no te puede embargar nada, ¿cierto? Y mientras tú no tengas trabajo, no te puede cobrar. Por lo tanto, mientras tú estás cesante, puede pasar años, po, hasta que no encuentres trabajo nomás. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tú encuentres trabajo? Las cajas de compensaciones actualmente están todas en línea. Entonces, si tú encuentras trabajo, a la primera cotización que te paguen en la otra empresa, la caja se va a dar cuenta que tú ya estás trabajando. Entonces, al otro mes, a esa empresa le va a llegar una carta diciéndole, mire, este caballero tiene una deuda con la caja nuestra, por lo tanto tiene que empezar a descontarle. Y es ley, tú no te puedes negar a descontar, ¿ya? ¿Qué hago yo? Cuando me llega, incluso si es una caja distinta, ojo con eso, pues yo puedo estar afiliada a la Caja de los Andes, ¿cierto? Y el trabajador dejó una deuda en la Caja de los Héroes. Pues bien, la Caja de los Héroes me va a avisar a mí, oiga, usted contrató un personaje que me debe plata. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando me llegan esas cartas, ¿cierto? O esa información, llamo al trabajador y hablo con él y le explico, mira, tú tuviste al parecer tienes una deuda con esta caja, seguramente es un crédito que pediste cuando estabas en otra empresa, regularmente es así, ¿cierto? Ok, tienes que ir a la caja y tienes que regularizar esta situación, ¿cierto? ¿Para qué? Para ver cómo yo puedo proceder. Si no tengo ningún aviso del trabajador y no hizo nada y se quedó callado y no sé qué, yo tengo que hacer el descuento porque esos descuentos se asumen como descuentos previsionales. Por lo tanto, si no lo hago, después la empresa cae en morosidad y obviamente posibles, ¿cierto?, multas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que la gente empezó a decir, obviamente no, ¿sabes qué? Yo lo pago, no me lo descuente, qué sé yo. Desde ahí en más, por lo regular, no se descuenta el crédito social, a menos que el trabajador lo indique. Y es más, se asumió de tal manera que ya este párrafo incluso no se pone, porque ya está asumido. ¿Ya? Eso. ¿Preguntas? Yo, profe, tengo una. Dígame. Así como dice usted que cuando están todas en línea las cajas, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y si la empresa está asociada a otra caja de compensación, ¿le tienen que descontar la que está afiliada a la caja
fuera la que debe? Ahí me enredé con la pregunta. O sea, ¿tú dices que tiene 2 créditos? No. Sí, porque se supone que la empresa también le tiene que descontar de la caja de compensación, ¿o no? No. El pago que las empresas hacen, ¿cierto? Por sus trabajadores es el 0,6, ¿cierto? Ahora no, ahora es más. Ahora es, espérate un poco. Si no me equivoco, ahora es el 3%. Si no me equivoco. Pero eso es costo Profe, pero empresa. uno elige en qué caja estar, po. ¿Cómo? No, uno elige en qué caja quiere estar. La empresa no te obliga a estar, por ejemplo, en caja Los Andes si tú siempre has sido de caja Los Héroes. Depende porque eso tiene que ser por unanimidad de los trabajadores. Por eso, se supone que ya le tienen que descontar el 3% que se paga por los trabajadores fuera de la cuota que él debe. Sí, está bien, pero es que eso es un costo empresa, hija. Eso está incluido, no es que sea además. No es que sea además. Porque tú estás mezclando ahí lo que es descuentos previsionales con el descuento de la caja de compensación. La caja de compensación tiene que ver con el valor de la cuota. Perfecto. Del crédito. ¿Ya? Ya, ahí me quedó clarito. Muchas gracias, profe. Camila, dígame. Profe, sumándome a esa pregunta de la que no entendí bien, entonces la plata de la caja que a uno le descuentan, ¿a cuál de las 2 cajas se iría? Insisto, no hay que mezclar el tema previsional, ¿sí? El tema previsional se va a pagar en la caja a la cual la empresa, en la cual los trabajadores pertenezcan de esa empresa, ¿sí? Si tú tienes un crédito que vienes arrastrando desde otra caja, por tanto, el descuento te lo van a hacer igual en la liquidación del sueldo, pero la empresa se tiene que encargar de pagar ese descuento a la caja que corresponde donde tú tenías la deuda. Entonces como que la nueva caja se hace cargo de la deuda. No se hace cargo. No se hace cargo porque la nómina que te llega de descuento es de la caja anterior, no es de la actual. Lo que pasa es que al tú pagar imposiciones, ¿cierto? Como la información está cruzada, las otras cajas se enteran que este trabajador está trabajando. Entonces dicen, este gallo está trabajando en tal lugar, perfecto. Y le mandan la carta a esa empresa. Nada más que la información la obtuvieron porque las cajas tienen la información, digamos, en línea. Pero, profe, en caso que el profesor, el trabajador no tenga trabajo aún, no le descuentan. No, pues no tienen cómo saber dónde está trabajando. Las cajas no tienen cómo saber dónde está trabajando. Profe, si no se regulariza esa cuenta, ¿sí? Si no se regulariza, ¿se pagaría la misma cuota que la que acordó años atrás? Claro, o sea, el descuento va a salir, te van a mandar una nómina. Si me va a llegar una nómina de los héroes, por ejemplo, y me va a decir, este caballero tenía una cuota de 60.000 pesos, yo le tengo que descontar la cuota de 60.000 pesos. Por eso que yo les pido a los trabajadores que vayan a regularizar esa deuda, porque quizás podrían negociar, bajar la cuota, etcétera. E incluso puede suceder, ¿sí?, que no deban nada. Y que el trabajador me diga, no, pues eso yo lo pagué. Ok, entonces busque esos documentos, vaya a la caja y que le regularicen la situación. Mientras no me llegue a mí la regularización o la repactación, tengo que de igual forma hacer el descuento que se me informó. ¿Alguna otra pregunta? Yo. Dígame. Profe, por ejemplo, si yo dejo de trabajar y pasan, no sé, 2 años que no trabajo en algo como, que trabajo independiente, no con contrato. Ahí la caja me sigue cobrando. Sí, claro, la deuda sigue. Sí, la deuda Entonces sigue. uno, por ejemplo, si uno como la caja normalmente la paga al tiro uno con el sueldo, uno tiene que ir pagándola directamente a la caja después. Claro, eso es lo lógico y eso es lo honrado también, ¿cierto? Si yo sé que tengo una cuenta
donde sea, no tan solo en la caja, ¿cierto? Y estoy trabajando particular, que obviamente nadie se va a encargar de pagar eso por mí, yo me tengo que acercar en forma particular, ¿cierto? A regularizar y a pagar en forma mensual. Sí, vas a hacer una gestión particular. ¿Alguna otra pregunta? No, parece que no. ¿Estamos listos, chiquillos? ¿Estamos listos con preguntas? ¿Sí? ¿No? Ok. Bien. Vamos a hacer entonces nuestro trabajo formativo. ¿De qué se trata este trabajo formativo? Chan. Vamos a ver. Ahí está. ¿Lo ven en pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Nos vamos a reunir en equipo de trabajo y vamos a completar este cuadro comparativo, ¿cierto? Con respecto a los artículos de desvinculación que vimos. Artículos 159, 160, 161, 171, ¿cierto? Cada uno, donde dice artículo, ¿cierto? ¿Ven el puntero? Ya, ahí va el número, ¿cierto? En cada uno de los espacios va el número. Luego tienen que poner qué tipo de indemnización se otorgan con respecto al artículo que puse arriba. ¿Sí? Y además dice indemnizaciones a pago y otros. También hay otros que no son indemnizaciones, ¿cierto? Y además vamos a describir, ¿cierto? En forma súper resumida, los incisos que tiene este artículo. La descripción de los incisos por artículo. ¿Ya? En cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas con respecto a la tarea? En la parte de descripción hay que poner casi lo mismo que de la tarea que hicimos de ayer. El resumen, ¿a qué se refiere el artículo 159? ¿Cierto? Profesora, disculpe, lo que pasa es que me vengo recién integrando y no vi nada de la clase, me la perdí. Yo creo que mejor voy a tener que hacer el trabajo para no afectar a un grupo, voy a tener que hacerlo de manera individual y después subirlo al aula, si me lo permite. Sí, Porque como no tengo quiera. conocimiento de ahora de... No hay problema, hágalo individual, no hay problema. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, con respecto a la tarea? ¿Esto solo sale el PPT de ahora? ¿Cómo? ¿Solo sale en el PPT de ahora? Ese es el PPT, básicamente de lo que hablamos ayer y de todo lo que hablamos al principio de la clase. Es que yo ya el PPT y hoy día igual entré más tarde. ¿Me escucha o no? ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Me escucha? Sí. Es que hay dos PPT y son similares, solamente que el número 6 tiene la continuación de lo que usted está presentando ahora. Sí, estamos en la sesión número 6 y el trabajo formativo del 6 es el que le estoy mostrando. Ya, ¿y el trabajo va a ser ahora como en Zoom? Sí, en clases. Es lo que siempre hacemos. Siempre hacemos los trabajos en clase. Ya, ok, chiquillos, vamos entonces a unirnos en los equipos de trabajo. Vamos a tener, nosotros estamos juntos hasta las, déjenme mirar, hasta las 15:20. Son las 2:30, por lo tanto van a tener 40 minutos para trabajar y luego nos reunimos, tenemos que exponer el trabajo, por lo tanto una de las personas tiene que hacerlo como siempre, ¿cierto?, en el computador para poder compartir. Ya, chiquillos, vamos a ver cómo nos va con la tarea. Ahí estamos. Entonces no habría que agregar el artículo nuevo que sería el busto del 19.631. Estamos hablando del artículo 159, estamos hablando de las indemnizaciones y dentro de las descripciones, si tú consideras que es importante ponerlo, hay que ponerlo. ¿Ya? Porque dijimos que tenía algunas excepciones. ¿Te recuerdas? Sí. Ok, listo.
Ingresemos entonces los equipos de trabajo, chiquillos. Van a tener, espérenme un poquito, 40 minutos para hacer el trabajo y luego exponemos. Listo, únanse a los equipos. Vamos, chiquillos, únanse a los equipos. Tengo a la Fernanda y a la Dana aquí. Ignacio, Fernanda, Yanis, únanse a los equipos. Yanis, Ignacio. Yanice. Yanis, no sé cómo se dice. Yanis.
¿Quién sigue? Vamos, chiquillos, ¿quién más? O elijo yo. ¿Aló? Profe, yo saldría, pero no sé cómo compartirlo porque estoy con la clase aquí en el celular y por el computador. A ver, Yo no sabría. ¿estás en el computador? ¿El trabajo lo tienes en el computador? Sí, avanzado, sí lo tengo listo, Ya, pero ok. tengo la clase aquí por el celular, entonces no sé cómo lo podría presentarlo. Ah, estás al revés de los cristianos, tú, po. Sí, es que estoy muy gastada de la vista, entonces necesito ver algo más grande. Que comparta pantalla del computador y que hable desde O el me teléfono. tendría que salir de aquí e integrarme al computador, eso Ya, sería como la otra. eso es mejor. Hazlo mientras tanto, si es que alguien quiere O que se lo presentar. manda al correo de alguien que lo pueda compartir, po. Es que lo tiene en el computador, no lo tiene en el teléfono. Por eso, po, desde el computador que lo comparta, po. Por eso, lo que pasa es que Es que la clase se metió a la clase por el teléfono. Entonces, lo que va a hacer ahora es meterse desde el computador. Para poder Pero por la hora compartir. no la va a dejar entrar, po. Sí, Ay, se la deja por el entrar. computador. Si la deja entrar, no tiene Son las límite. 3:20. No tiene límite. Ah. Vamos a ver el último trabajo que nos va a presentar la Jimena, entonces la vamos a esperar. Ya, mientras tanto vamos a pasar la lista. Mientras llega Jimena, vamos a pasar la lista, ¿cierto? Para avanzar. Espérenme un poquito, vamos a pasar la lista. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Mientras la Jimena llega, pasamos la lista. Medio calor. Ahí estamos. Ya, chiquillas, vamos respondiendo rapidito a la lista. Emilio Aguilera. Presente, profe. Javiera Álvarez, sí estaba. Presente. La Dana Carreño también estaba. La Milena Cabrenola Presente, también. profe. Sí. Raúl Chicao estaba, por lo menos Presente. me acuerdo. Sí. Presente. Muy bien. Maximiliano Cifuentes, me parece que también estaba. Maximiliano está. Parece que no. Milagros Córdoba está. Sí, presente. Ok. La Yanice también estaba. La Saray Díaz, ya no lo recuerdo. Saray Díaz está. Parece que no. William Gallardo también estaba. Carolina Presente. Gárate. Carolina. Presente. Ok. Karen Gatica, también estaba la Karen. Alejandra Gutiérrez. Alejandra, parece que no. Tomás Ormazábal estaba. Parece que Tomás no estaba. No la vi. No lo vi. Millaray estaba. Patricia Inostroza. Patricia. No estaba. La Fernanda Ibarra. Presente, profe. Christopher Lillo. Christopher. No está. Bárbara Mena. Bárbara está. No está. Victoria Moreno. Victoria. Tampoco está. Constanza Muñoz. Presente. Camila Muñoz. Camila Muñoz. No está. Ignacio Ocayo. Profe, Presente. Dígame. profe, la Cami se tuvo que salir hace un poquito, ¿Cuál pero estuvo Camila? presente. La Camila Muñoz.
Camila Muñoz, Camila Muñoz. Ok, la ponemos presente a la Camila entonces. Ya. Ignacio me dijo que estaba presente también, ¿cierto? Sí, profe. Ok, bien. Muchas gracias. Tenemos entonces Tamara Pérez, Presente. Rocío Quintanilla, Presente. Felipe Rodríguez, no está el Felipe, María Isabel Rojo, Está presente, profe, que no puede bien. hablar ella. Key Román, Aquí estoy, profe. la Luisa también está, Presente. la Paula Urra, me parece que también está la Paula. Presente, profe, acá. Felipe Profe, también el dice Felipe que está- también estaba presente, pero Felipe tiene mal el Rodríguez. micrófono. Ya, Sí. ok, muchas gracias chiquillas. Recuerden que yo no veo los chats cuando comparto, no los logro visualizar. Guillermo Urrutia, Presente, profe. muchas gracias. Valeria Vergara. ¿La Valeria? No está la Valeria. Y la Jimena es la que estamos esperando para su gran estreno. Perfecto. Profe, Ah, estoy aquí. sí, mi amor, sí, ya sé que estás. Ok, los que no contestaron, Maximiliano Cifuentes, Saray Díaz, Alejandro Gutiérrez, Tomás Ormazábal, Patricia Inostroza, Christopher Lillo, Bárbara Mena, Victoria Moreno y Constanza Muñoz. Y Valeria Vergara. Listo. Pasada la lista, dejamos de compartir. Jimenita, contigo terminamos. ¿Estamos listos? Sí. Ay, ¿cómo hago? A ver. Compartir pantalla, ¿cierto? Pizarra. Tanta cosa que me abierta. Eso. Estoy compartiendo. Sí, estás compartiendo, se está cargando, tranquila. Ahí estamos, lista. Ya. Lo que se basa en el artículo 159 de lo inciso es el mutuo acuerdo de ambas partes. ¿Ya? ¿Se escucha, cierto? Sí. ¿Ya? La muerte del trabajador, el vencimiento del plazo acordado en el contrato sin exceder el año, la conclusión del trabajador o servicio del contrato. También está el caso fortuito o fuerza mayor. Ya. Racionalización y modernización de la empresa por la baja productividad y el cambio de condiciones y mercado. Ya. Uy, profe, estoy... Pero... Y la descripción sería: este artículo no dan derecho a indemnización por los años de servicio. Esto es debido a las denominadas causales objetivas o determinación. Ya. Y el artículo 160 dice: las conductas indebidas de carácter grave, totales, como injurias, conductas de acoso o inmorales, etc. Negociaciones incompatibles, no concurrencia al trabajo 2 días seguidos o 2 lunes en el mes o 3 días en el mes. También está por el abandono laboral, imprudencias temerarias, prejuicios materiales causados, internacionalmente en las instalaciones útiles de trabajo, etc. Incumplimientos graves de la organización. Incumplimientos graves de las obligaciones que impone el contrato de este suele ser más usado. Y la descripción sería: al igual que el artículo, este tampoco da derecho a la indemnización, pero a diferencia del artículo 159 es debido a las causales subjetivas o la caducidad. Ya. Espérate, Jimena, antes que sigas, ¿sí? Antes que sigas, dame un minuto.
Aquí hay varias irregularidades, ¿cierto? Que o se confundieron o se les pegó mal, no tengo idea. Mueve un poquito para ver eso. Dame un minuto. El artículo 160 está mal. Sí. De partida, el 159, ¿cierto? No sé si ven mi puntero, no lo creo. ¿Lo ven? Lo estoy profe. moviendo. No, ya. No. Ok, al final del 159, lo que dice racionalización, baja productividad y cambio de condiciones del mercado, eso no va ahí. ¿Ya? Así que elimínenlo de una. No va ahí. Va en el artículo 160. 161. 161. Nada más. Borre eso de ahí porque eso no corresponde, de partida. ¿Ya? Y aquí el que falta es la renuncia del trabajador, porque son 6 los incisos del 159. ¿Ya? Ahí falta uno. En el artículo 160, si bien es cierto, están todos bien puestos, ¿cierto? Quizás no era necesario poner tanto detalle, era solamente el nombre. En el artículo 161, ¿cierto? Donde dice conductas indebidas, no tiene que ver con las conductas indebidas en este caso, tiene que ver, ¿cierto?, con las razones que la misma empresa aduce para la determinación. Entonces, eso de causas de conductas indebidas no vienen al caso específicamente en este artículo, así que eso bórrelo. ¿Ya? Artículo, eso, 161. Con respecto al 171, dice conductas indebidas de carácter grave, pero ahí te falta el inciso número 7, que también es atribuible, pero siempre se atribuye al empleador, o sea, es lo que el empleador incumple, ¿ya? Ok. O se le atribuye. Baja el archivo para mirarlo abajo. Ok. Con respecto a la descripción, ¿cierto? Que ahí debieran ponerle indemnizaciones y pagos y otros, pero esto está al revés, porque las indemnizaciones van arriba y el artículo y la articulación va abajo, o la descripción. Entonces, dice que no da derecho a indemnización, perfecto. Esto debido a la... Ok, pero te faltan otros pagos. Ahí te falta en el archivo otros pagos. Por lo tanto, este archivo que están ocupando no es el que estábamos viendo hoy día. ¿Ya? Aquí te faltan los otros pagos. En la descripción del 159 está bien, pero también te falta el pago de las indemnizaciones. En la 161 no me habla de los pagos y en el último tampoco me habla de los pagos. ¿Ya? Así que deben completar este trabajo porque les falta. ¿Ya? Y el 160 también está como incompleto. Claro, en la descripción de los pagos. Fíjate, deja de compartir, hija, por favor. En el rojito, ¿cierto? ¿En ese? Sí, donde mismo compartiste. Mira, este es el archivo que yo les mostré y está en la sesión 6. Y ese es el orden que tendrían que haber llevado. De acuerdo al artículo, ¿cierto? Por ejemplo, 159, ¿cierto? Los pagos son dice, y otros. Por lo tanto, el primero, ¿cierto? Sería, en este caso, no tiene derecho a indemnización, ¿cierto? Y los otros serían vacaciones proporcionales, legales, anuales, progresivos. Eso era. Y después en la descripción, ¿cierto? En este caso, tendría que ser de carácter objetivo, ¿cierto? Tiene 6 incisos. Y ahí ya quizás lo podría haber descrito, ¿cierto? Muerte, renuncia. De esa forma lo tendrían que haber hecho.
¿sí? Y todos los antecedentes, obviamente, que corresponden al tipo de indemnización. Incluso una compañera por ahí me puso, profe, y pongo el tema del ley Bustos, sí, también podría haberlo incluido. ¿Ya? Profesora, sí. Disculpe, nosotras ya enviamos el trabajo. Ya. Lo hicimos y lo enviamos, como para corregir los puntos que nos dijo. Sí lo pueden hacer. Me ¿Sí? parece que para ustedes para pueden... editarlo. Sí, lo pueden editar, lo Ya. pueden eliminar y volver a subirlo. Ya, ok, muchas ¿Ya? gracias. ¿Quedó claro, chiquillos, cómo tienen que hacer la tarea? ¿Sí o no? Sí, profe. Era bastante más simple, ¿eh? Algunos se enredaron, no sé por qué se enredaron si no era tan complicado. O a lo mejor yo expliqué mal, no tengo idea, ¿cierto? Pero yo siempre pregunto, ¿les queda alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Pero por lo menos Luisa, ¿cierto? Que fue la primera que lo mostró con respecto a las instrucciones que se daban. Así que por ahí me quedo un poquito tranquila que la enredada quizás no fui yo, ¿cierto? Algo pasó por ahí, había mucha información quizás, y eso también les provoca que pongo cómo era esto, ¿cierto? Entonces, para aquellos chiquillos, tomen nota de lo que se habla, lleven los apuntes, ¿cierto? Para que después puedan realizar sus trabajos en claridad. Eso es más que nada. Así que nada, bueno, por lo pronto tengo la sensación de que en términos generales, ¿cierto? Ya entendimos esto, entendimos el tema de los finiquitos, ¿cierto? De cómo se hacen los finiquitos, cuáles son las reglamentaciones del finiquito, ¿cierto? Que debe haber un contrato de trabajo como primera medida, si no, no puede haber un finiquito, ¿cierto? Que una de las reglas es que debo entregar el certificado de cotizaciones, ¿cierto? Que rompo el vínculo, por lo tanto el empleador es un efecto liberador para el empleador, que el finiquito tiene ciertas reglas y que en ciertos minutos se parece un poco, ¿cierto?, a una escrituración de contrato. William, dígame. Profe, el artículo 303 es un inciso que, o sea, es un artículo, perdón, que tiene indemnización a pago, pero colectivo. El 303, Sí, eso tiene que ver con los convenios colectivos. No tiene que pero ver con los no tiene finiquitos. no tiene relación con No, la tiene que ver con indemnización. tiene que ver con otros pagos. También son indexes, pero tienen otro contexto. ¿Ya? Entonces no es bueno que empiecen a mezclar cosas. Es bueno que se autoinstruyan, sí. Pero ojo con eso, porque de pronto uno se queda con otros antecedentes que los junta con los presentes y ahí se le hace una mezcolanza. ¿Ya? Eso es lo que tú estás mencionando, lo vamos a ver. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Y ahí yo te voy a decir, mira William, aquí está el 303. ¿Ya? Ya, profe, Para que gracias. lo Lo que tengas pasa ahí es que yo pendiente. lo había puesto porque como al principio dijo que se podían usar los dos PPT, entonces incluí el 303 y el 172, pero tenía la duda. ¿Cuáles dos PPT? Hay dos El PPT. de ayer y el de hoy. Ah, lo que pasa es que tú miraste para abajo y viste el del convenio colectivo. Sí, y incluí ese, el 303 Ya, no, y el pues hijo. 172, pero ahí lo voy a No, es que modificar. no lo puedes incluir porque yo no te lo he explicado. Ya, profe. Ya, entonces cuando yo no te he explicado algo, obviamente no te lo puedo evaluar. ¿Sí? Ok, entiendo. Gracias. Lo voy a modificar. Bueno, ok. Gracias a ti. Ya, chiquillos, los dejo. Hasta aquí llegamos. La próxima semana tenemos evaluación. Ojo. ¿Cuál es la evaluación? La evaluación se hace en clases. ¿Sí? No es un trabajo para la casa. Lo hacemos en tiempo de clase, en equipo de trabajo. ¿Sí? Y va a ser el reconocimiento y el análisis de un contrato de trabajo. Así que avísenle a los compañeros que no pueden faltar porque hay evaluación. ¿Ya? ¿Cómo dijo, Arréglensela. maestra? Dijo reconocimiento, que no entendí la última parte. Reconocimiento y análisis de un contrato de trabajo. Ya. Profe, la evaluación va a ser el día jueves, ¿cierto? Porque es más extensa la No, clase. mi amor, no necesariamente. No necesitan ¿Va a tanto ser tiempo para aquello. individual?
No, en ¿Individual o equipo de grupal? trabajo. Ah, en equipo. En equipo de trabajo. ¿Ya? ¿Pero va a ser vía Zoom, igual como ahora? Tal o... cual, tal cual. Ah, ya. Estamos en clase, les entrego la tarea en la misma clase y me la entregan en la misma clase. Ok. ¿Ya? Ya entonces, Entonces, no hay que faltar. no, por ningún motivo. Por eso les digo, por ningún motivo. Los que tienen problemas aquí, ¿cierto? El día de la evaluación tienen que solucionar sus temas antes, ¿cierto? Cualquier tema Profesora, que sea, dígame. justamente yo ahora recuerdo que el día martes, no, el martes no hay clase ya, perdón, no, disculpe. Ok. Ya, chiquillos. Ahora sí, un abrazo para todos, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos pronto. Gracias, profe. Nos vemos, hasta luego, Chao, chao, profe, compañeros. gracias. cuídense. Chao, profe, gracias.